Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube trabajando-con-matemáticas.com primero de la ESO. Estamos en el sistema sexagesimal y en este vídeo 4 vamos a trabajar la suma y resta de ángulos y después la parte específica de complementario y suplementario. En la suma de ángulos es algo muy fácil, tenemos que sumar los segundos en columna, los minutos en columna y los grados en columna, pero nos damos cuenta que por estar en el sistema sexagesimal no podemos tener nada, ninguna medida que exceda de 60, por lo tanto a los segundos hay que restarle 60, entonces nos quedarán 6 segundos. Este 60 segundos que hemos restado lo sumaremos a los minutos, ¿vale? Es decir, lo puedo sumar aquí arriba o lo puedo sumar aquí abajo, me da lo mismo. En este caso lo sumo aquí abajo. Y me da 77 minutos. Vuelve a ocurrir lo mismo. Volvemos a tener que restar 60. Porque 60 minutos son 1 grado. Por lo tanto nos van a quedar 17 minutos, pero estos 60 minutos los voy a tener que sumar a los grados. Bien sea aquí o bien sea aquí. Da lo mismo. Por lo tanto, la solución va a ser 83, 17, 6. Como es muy fácil, nos ponemos directamente a prueba. Bien, supongo que nos habrá dado bien. En este caso, pues he sumado 64, he restado 60 y este 60 lo he sumado aquí, ¿vale? Ya decía que daba igual que lo pongamos arriba que abajo. En este caso, 66 minutos, le resto 60, nos queda 6 minutos y este 60 minutos son 1 grado. Que lo sumo aquí y nos da 58. Por lo tanto, esa va a ser la solución. 58, 6 y 4. Bien, vamos ahora con la resta de ángulos. La resta de ángulos es un poco más complicada porque tenemos que asegurarnos que todos los órdenes de unidad de arriba son mayores que 60, o por lo menos son mayores que lo que tenemos abajo, ¿de acuerdo? Que se puede restar. Si no se puede restar, tenemos que tomar pedido prestado, es decir, tenemos que convertir 1 grado en minutos, es decir, 55 grados van a pasar a ser 54 porque 1 grado se va a convertir en 60 minutos y lo sumaré a 27. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar 54 grados, tacharé 55 y ese 27 también lo tacho porque voy a sumar 60. Es decir, 55 pasa a 54 porque lo he puesto en la forma de 60 minutos, por lo tanto se lo sumo aquí. Aquí ya podría restar, pero aquí no. Entonces voy a quitar 1 minuto. Y ese minuto que voy a quitar lo voy a poner en la forma de 60 segundos para que estos se puedan acoplar a los 21 y tengamos 81 segundos. ¿De acuerdo? De esta forma podremos restar 81 menos 45, que nos dará 36, 86 menos 49, que nos dará 37, y 54 menos 7. Es decir, tendremos la solución que desde un principio nos habían puesto en esta resta. Bien, pues nos ponemos a prueba y quitamos, restamos 55 segundos a 31. Ya sabemos que tenemos que aumentar el 60 aquí también porque no podemos restar 30 a 17. Luego tendremos que empezar de aquí. Bien, lo primero que vemos es que a 17 no le podemos restar 30 y a 31 55 tampoco. Por lo tanto, 35 le quitamos 1 grado, lo dejamos en 34. Ese grado lo pasamos a la forma de 60 minutos, que sumará a 17. 17 más 60 es 77. Ahora ya podemos restar 77 menos 46, pero vemos que no podríamos restar a 31 55. Por lo tanto, hay que quitar 1 minuto, dejarlo en 76 y ese minuto ponerlo en la forma de 60 segundos, es decir, 31 más 60, que es 91. Y ahora sí que podemos restar 91 menos 55, 76 menos 30 y 34 menos 17. Al final la solución nos da 17, 46, 36. Bien, dentro de la resta de ángulos metemos el complementario de un ángulo. Y para eso lo que tenemos que saber es qué son ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si al hacerlos consecutivos, es decir, que compartan vértice y un lado, y sumarlos dan como resultado 90 grados. Los hacemos consecutivos y dan como resultado 90 grados. Bien, para hallar el complementario de un ángulo dado, imaginaos que me piden el ángulo complementario del ángulo dado verde.
Pues el complementario será este. Hay que restar dicho ángulo a 90 grados, hay que restar el ángulo verde a 90 grados. Pero tenemos que tener en cuenta que 90 grados hay que ponerlo en todos los órdenes de unidad. 90 grados son 89 grados y 60 minutos. Y 60 minutos van a ser 59 minutos y 60 segundos. Es decir, 90 grados hay que ponerlo en todos sus órdenes de unidad, en forma compleja de todos sus órdenes de unidad. Por lo tanto, ahora sí podré restar, si me dicen que hay el complementario de 27 grados, 32 minutos y 49, puedo restar porque he escrito 90 grados de esta manera. Características de los ángulos complementarios. Son dos, que en realidad es una. Los ángulos complementarios pueden ser consecutivos o no. Es decir, yo puedo tener dos ángulos que son desde el principio consecutivos y complementarios. Son consecutivos porque desde el principio comparten un lado y un vértice. O no consecutivos. Recordaos que dos ángulos son complementarios si al hacerlos consecutivos, es decir, si al sumarlos, si al obligarlos a compartir un lado y el vértice, forman 90 grados. Es decir, los ángulos complementarios pueden ser consecutivos o no. Los hacemos consecutivos. Y por supuesto los ángulos consecutivos complementarios, estos comparten el lado y el vértice. Eso decía que son características que son muy elementales. Bien, pues vamos a obtener el complementario de 59, 26, 19. Bueno, esta actividad es muy sencilla. 90 lo expresamos en 89, 59, 60 y restamos 60 menos 19, 59 menos 26 y 89 menos 59. Y por lo tanto el complementario de este es este. Ahora, dentro del capítulo de la resta de ángulos también tenemos los suplementarios de un ángulo. Ciertos ángulos son suplementarios si al hacerlos consecutivos y sumarlos dan como resultado 180 grados. ¿Vale? Estos dos ángulos, al hacerlos consecutivos y sumarlos dan 180 grados, ¿de acuerdo? Se convierten, en este caso, en una línea recta, en un ángulo llano. Bien, para hallar el suplementario de un ángulo dado, se resta dicho ángulo a 180 grados, pero tenemos que tener en cuenta que 180 grados solo está expresado en grados y necesitamos expresarlo en unidades de grados y minutos, por supuesto, y también en segundos, es decir, quitamos un grado, se convierte en 60 minutos y quitamos un minuto y se convierte en 59 minutos y 60 segundos. Por lo tanto, ahora sí que podríamos, por ejemplo, hallar el suplementario de 27, 32, 49, restándoselo a 179, 59, 60. Ahora las características de los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios pueden ser adyacentes o no. ¿Vale? Los adyacentes comparten un lado y el vértice, son contiguos desde el principio, y no adyacentes los hacemos contiguos, es decir, dos ángulos son suplementarios si al hacerlos contiguos suman 180 grados. Y los ángulos adyacentes suplementarios comparten un lado y un vértice. Los adyacentes suplementarios, evidentemente estos dos son adyacentes, son suplementarios y comparten un lado y un vértice, y por supuesto los otros lados son opuestos por el vértice. Bien, vamos a obtener el suplementario de 49, 47, 36. Bien, el suplementario va a ser restárselo a 179, 59, 60 y nos va a dar 130, 12, 24. Por lo tanto, esta va a ser la solución, que como vemos es muy fácil. Bien, vamos a ver ahora los ángulos alternos. Fijaros que hasta ahora hemos visto complementarios, suplementarios, y ahora vamos a ver ángulos alternos. Es el apartado 4C. Y tenemos aquí un dibujo, aquí otro, que está haciendo siempre los dibujos alusión un poco a las cosas. Bien, los ángulos alternos son los ángulos iguales formados por dos rectas paralelas y una secante. Dos rectas paralelas, las rojas, y una secante, que es la que corta, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con dos tipos, con los internos y con los externos. Los internos están en el interior, entre las dos rectas rojas, entre las rectas paralelas, y el ángulo A y el ángulo A son iguales, son alternos internos.
mientras que los externos están fuera de las paralelas. Es decir, este ángulo B es exactamente igual que este ángulo B. Evidentemente, los alternos externos e internos son adyacentes, fijaros, que son adyacentes desde el principio y suplementarios. Por lo tanto, si nos dan un ángulo, podemos hallar los demás por resta respecto a su suplementario. Es decir, con que me diesen este ángulo, podría hallar este de aquí, podría hallar este de aquí, que por ser igual, y podría hallar este de aquí por ser igual. ¿De acuerdo? Evidentemente, este sería igual que este de aquí sería igual que este sería igual que este por ser alternos externos también, y es decir, con un solo ángulo en esta situación tendríamos todos. Bien, pues vamos a aplicarnos un poco esto que acabamos de ver a este ejercicio, y sabiendo que los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante son iguales, calcula el valor de todos los ángulos. Bueno, pues este caso es muy sencillo. Pues en este caso este ángulo es alterno e interno, son iguales, por lo tanto estos también van a ser iguales, son alternos internos, y lo único que vamos a tener que hacer en este caso es restar a 90 grados, ¿vale? Entonces restamos 90 grados en la forma de 89, 59, 60 y nos va a dar que el ángulo A tiene este valor. Sabiendo que los ángulos formados por dos rectas paralelas, es decir, estas, y una secante son iguales, calcula el valor de todos los ángulos. Es decir, además tenemos que este va a ser igual que este, con lo cual ya podemos calcular todos. Bueno, como tenemos este y vale lo mismo que este, entonces B, ¿cuánto va a valer? Pues va a ser 180 menos este, puesto que vamos a tener dos ángulos suplementarios, ¿vale? Entonces 180 en la forma de 179, 59, 60 menos ese nos va a dar el ángulo que nos falta, que es el B. Y una vez que tenemos el B, pues podemos decir que el B es igual a D y C es lo mismo que ya teníamos. Por lo tanto, tenemos todos con un solo ángulo dado. Vamos a por este otro caso, que es un poco más complejo. Bueno, este es un poco más complicado, pero tampoco en exceso. Fijaros que partimos de este valor, ya hemos dicho que nos daban solamente uno, 117 grados 14 minutos, pero como podemos ver, obtenemos este por ser adyacentes, por ser suplementarios, es decir, a 180 le resto 117,14 y me dará 62,46. 180 puesto en esta forma, no hace falta pasarlo a segundos, porque aquí no había segundos que restar, por lo tanto nos dará 62,46, será este ángulo, pero como son opuestos por el vértice, este y el ángulo B van a valer lo mismo, ¿vale? Entonces aquí me queda un triángulo, fijaros que me queda un triángulo, si esto vale 62 grados 46 minutos, esto queda 90, porque es un triángulo rectángulo, esto es una perpendicular. Entonces, si esto es 90, si sumamos 90 a 62,46, me quedará 152,46 minutos entre este y este. Claro, si es la suma de estos dos, se lo resto a 180, obtendré este ángulo, ¿vale? Entonces 180 lo pongo en esta forma, 179 grados 60 minutos, y le resto ese 152,46 que era la suma de los otros dos. Por lo tanto, este ángulo E, este ángulo de aquí que es E, que es también este porque son opuestos por el vértice, vale 27 grados 14 minutos. Y una vez que tengo el ángulo E que me pedían, como el ángulo F y el E son suplementarios, pues tendré que restarle este ángulo a 180, 180 menos esto de aquí me va a dar 152,46 minutos, que va a ser este. Es decir, dándome un solo ángulo, he tenido por relaciones que obtener todos los demás. Bien, vamos a seguir continuando con esta idea. Fijaros que tenemos aquí alternos internos y alternos externos. Bien, en este caso tenemos dos rectas paralelas cortadas por una secante y nos dan solo un ángulo,
nos damos cuenta que el B vale lo mismo, también el E y el G. B es igual a E, igual a G, igual a 108,27,19. Y como si 108,27,19 y C son suplementarios, pues si se lo resto, obtendré el valor de C, que a su vez es el de A y a su vez es el de D y G. Es decir, A, C, D y F, A, C, D y F, ¿vale?, van a valer lo mismo. Es decir, A y F serían alternos externos, y D y C y D serían alternos internos. Y además A y C son opuestos por el vértice. D y F también son opuestos por el vértice. Bien, otro de estos casos, que en este caso nos dan dos ángulos. Bien, nos han dado dos ángulos, por lo tanto, ¿por qué? Porque en este caso es la suma de 3. 1, 2 y 3 tendrían 180 grados, por lo tanto tendré que sumar 28, 21, 16, 76, 35, 35 para que me dé la suma de los dos y se lo pueda restar a 180, y una vez que lo pueda restar me da lo que vale el ángulo A, ¿vale? 75, 3, 9. Una vez que tengo el ángulo A, ya tengo los otros. ¿Por qué? Porque este de aquí y este de aquí son alternos internos. Por lo tanto, 28, 21, 16 es lo que vale C. ¿De acuerdo? Y este también es alterno interno. Por lo tanto, B valdrá esto, 76, 35, 35. No hay que hacer ninguna operación excepto para hallar el valor de A. Bien, ahora vamos a ver ángulos de círculos. Daos cuenta que tenemos un sector circular, ¿vale? En este caso tenemos un sector circular, entonces tenemos que saber el otro. Bueno, claro, el ángulo completo de un círculo son 360 grados, por lo tanto tendré que restárselo a 360 grados. La jugada es un poco la misma, es decir, 360 grados lo ponemos en 359, 59, 60, podemos restar y así sabemos cuál es el ángulo que falta. En este caso tendremos que sumar y restar a 360 grados. Lo dicho, sumamos los dos ángulos, nos daría esto, lo simplificamos porque 17 y 43 nos da 60, 60 segundos no podemos tener, 60 segundos son un minuto, estamos en el sistema sexagesimal y 1 minuto y 95 serán 96, hay que restar 60, se convierte en 36, por lo tanto al final nos quedamos en 197 grados 36 minutos. Eso es la suma de estos dos, pero hay que hallar el ángulo que falta y hay que restárselo a 360. En este caso no hace falta poner 359, 59, 60 porque no hay segundos que restar, ¿vale? Con esas dos columnas, la de los grados y la de los minutos, ¿de acuerdo? Seguimos con este tipo de ejercicios y ahora nos dicen que calculemos el valor de los ángulos del diagrama de sectores que representa esta situación. Fijaros, las calificaciones de una clase de 28 alumnos han sido insuficientes 6, suficientes 8, bien 7 y notable 4 y sobresalientes 3. Por lo tanto, tenemos 28 alumnos, ¿vale? Y como me están pidiendo que calcule el valor de los ángulos de sectores que representa esta situación, tendré que ver cuántos son suficientes, cuántos son insuficientes. En este caso estoy haciendo insuficientes. 6 insuficientes de un total de 28. ¿Cuántos grados de 360 grados? Es simplemente una regla de 3, una proporcionalidad. Por lo tanto, 6 alumnos de 28 grados de 360 son 77,14 insuficientes. 77,14. Bien, pues hallar vosotros los de suficientes, bien, notable, adelante. Bien, y había puesto un poco la muestra de lo que había que hacer, con lo cual suficientes va a ser 8 suficientes de 28 grados de 360 son 102 grados. Bienes, 7 de 28 grados de 360, 90 grados. Perfectamente, aquí están delimitados. 4 de 28 tenían notable. Pues vale,
pues grados de 360, 51,84 y los demás, por supuesto, ya no hace falta por resta, hemos ido rellenando, por lo tanto, esto ya sabemos los grados por lo que quede, ¿vale? Sobresalientes. Bien, calcula el valor de los sectores circulares correspondiente a estos porcentajes. En una clase el 60% son chicas y el 40% son chicos. Nos están pidiendo los grados. Bien, 40 de cada 100 son chicos, pues ¿cuántos grados de 360? 144 grados son chicos y por resta 360 menos 144, 210. Vale, aquí también se trata de que encontremos los ángulos del diagrama de sectores. Bueno, pues si al 30% de alumnos les gusta practicar baloncesto, 30 de cada 100, ¿cuántos grados de 360 grados? Es decir, X son 108 grados que les gusta baloncesto, 108, algo más de 90 grados, como veis. A 50 de cada 100 les gusta el fútbol, por lo tanto, ¿cuántos grados de 360? Lógicamente, 180 grados, puesto que es la mitad. ¿De acuerdo? Les gusta el fútbol. El balonmano es un 10%. 10 de cada 100, ¿cuántos grados de 360? Es una proporcionalidad, por lo tanto 36 grados y ya el resto, ¿vale? Bien, tenemos aquí otra actividad en la que también nos piden cuántos grados tienen los sectores. Aquí están separados, pero es lo mismo. Bien, pues 1 de cada 5 les gusta la montaña. ¿Cuántos grados de 360? Son 72 grados, la montaña. Por lo tanto, 2 de cada 5 les gusta la playa. ¿Cuántos grados? De 360, 144 les gusta la playa. Y por supuesto hay otros que también les gusta otra cosa, otro tipo de actividades, que son 144. Bien, vamos a por la última actividad ya, que es la 55. Y no olvidéis que aquí nos da los parciales, pero también podemos obtener el total sumándolo. Simplemente todo esto va a dar 90.000. Entonces, ¿cuáles son los grados que corresponden a cada una de las ventas? Pues 10.000 de 90.000 grados de 360, 40. 15.000 de 90.000 grados de 360, 60. 25.000 de 90.000 grados de 360. Veis que es muy fácil y una vez que esto está pillado, se pilla para siempre. Bien, hasta aquí, nos veremos en el próximo vídeo. Este ha sido un poco largo, pero ya veis que eran actividades muy sencillas y que si no hace falta oír las explicaciones, que no hace falta en la mayoría de las veces, pues el vídeo se acorta mucho. Por lo tanto, pues nos vemos en el vídeo 5, espero que os haya ayudado, aunque haya sido extenso, y seguimos trabajando la multiplicación y la división.